El legado que cambió todo. Mi nombre es Elena y tengo 32 años. Hace apenas 3 días enterré a mi padre y descubrí que ser la hija devota aparentemente no significa nada cuando los abogados comienzan a leer los testamentos. Yo fui la única que se quedó, mientras mi hermano Marcos construía su imperio en la capital. Yo estaba aquí en San Miguel cambiando los tanques de oxígeno de papá y llevándolo a sus citas de quimioterapia. El cáncer tardó 2 años en arrebatármelo, y pasé cada uno de esos 730 días viéndolo desvanecerse lentamente. Marcos me sonrió con arrogancia desde el otro lado del escritorio de caoba del abogado, ajustándose su corbata de 1000 euros. Quizás si hubieras cuidado mejor de él, dijo con ese tono condescendiente que había perfeccionado durante años, habría visto tu verdadero valor. Mantuve la boca cerrada. 20 años de práctica me habían enseñado que responder a Marcos solo lo alentaba. Entonces el señor Ramírez, el abogado de papá, carraspeó y pronunció 2 palabras que helaron mi sangre. En realidad, Marcos, déjeme llevar los 8 meses atrás, cuando todo este desastre realmente comenzó. Papá había estado teniendo lo que él llamaba días buenos, lo que significaba que podía sentarse sin ayuda y terminar un plato de sopa. Aquella mañana de marzo, lo encontré en su estudio mirando fijamente una pila de documentos legales. Elena, cariño, dijo, su voz aún llevaba ese tono áspero de los tratamientos. Siéntate, necesitamos hablar. Me senté en el borde de su gastada silla de cuero, la misma donde me había leído cuentos para dormir hace 25 años. Ahora olía a medicina y arrepentimiento, sé lo que has sacrificado por mí, continuó, sus manos curtidas temblaban ligeramente mientras alcanzaba las mías. Tu trabajo en Barcelona, ese chico con el que salías toda tu vida. Papá, no, déjame terminar. Su agarre se apretó. Marcos piensa que tiene derecho a todo porque es exitoso, porque es el hijo que hizo algo de sí mismo. La risa de papá se convirtió en un ataque de tos que lo dejó jadeando. Le pasé su vaso de agua, observando cómo luchaba por recuperar el aliento. El hombre, que una vez me había cargado sobre sus hombros, estaba desapareciendo un poco más cada día. Hay algo que necesitas saber sobre nuestra situación familiar, susurró, mirando hacia la puerta como si Marcos pudiera materializarse en cualquier momento. Algo complicado que he estado manejando solo. Mi corazón se saltó un latido. Papá siempre me había protegido de los problemas del negocio familiar. No puedo contarte todo todavía, dijo urgentemente, pero prométeme, no importa lo que suceda, después de que me haya ido, no dejes que Marcos tome ninguna decisión importante sobre los activos familiares sin consultar primero al señor Ramírez. Hay cosas que Marcos no sabe, cosas que podrían destruir todo si se manejan mal. Antes de que pudiera preguntar a qué se refería, escuchamos el BMW de Marcos subiendo por el camino de entrada. Papá rápidamente volvió a meter los papeles en un sobremanila. Prométemelo. Elena ve primero al señor Ramírez antes de aceptar cualquier cosa. Se lo prometí 2 semanas después. Papá se había ido, el funeral fue todo lo que Marcos quería y nada de lo que papá hubiera elegido. Flores caras, recepción con catering y un montón de sus asociados de negocios de la capital que nunca habían conocido a nuestro padre. Pero aparecieron de todos modos, porque las conexiones no se detienen por el duelo. Me quedé en la parte trasera de nuestra sala de estar de la infancia viendo a Marcos trabajar entre la multitud como si estuviera haciendo campaña política. 3 años cuidando a papá y nadie me preguntó cómo me sentía. En cambio, recibí palmaditas condescendientes en el hombro y comentarios sobre lo noble que era que me hubiera quedado para ayudar. Elena siempre fue la sensible. Escuché a Marcos decirle a una mujer en un vestido de diseñador. Nunca tuvo mucha ambición, pero tiene buen corazón. La sensible. Esa era la forma favorita de Marcos de descartarme, como si mis sentimientos fueran un defecto de carácter en lugar de la razón por la que había sido yo quien cambiaba las sábanas de papá a las 3 de la mañana. La señora Hernández de al lado me encontró escondida en la cocina, mirando un fregadero lleno de platos de cacerolas sucios. Tu padre hablaba de ti constantemente, dijo, secando un plato con manos que habían horneado galletas para cada festividad de mi infancia. Siempre tan orgulloso de cómo lo cuidabas. Decía que eras más fuerte de lo que nadie en la familia se daba cuenta. Sus palabras me golpearon más fuerte que cualquiera de los insultos de Marcos. Cuando alguien además de papá me había visto como fuerte, también dijo, continuó la señora Hernández en voz baja, que tenías la sabiduría para manejar situaciones complicadas mejor que personas con el doble de tu edad. Esa noche, después de que el último doliente se fue y Marcos se retiró a su habitación de hotel porque quedarse en la casa de papá habría sido demasiado deprimente, me senté sola en la sala. El silencio se sentía más pesado que todo el ruido de la recepción. Recordé las últimas palabras de papá sobre consultar primero al señor Ramírez. Había habido una urgencia en su voz que recién ahora comenzaba a comprender. Saqué mi teléfono y busqué entre los contactos de papá hasta encontrar el número del abogado.
Aunque era casi medianoche, envié un mensaje. Señor Ramírez, soy Elena Morales. Papá dijo que debería hablar con usted antes de tomar cualquier decisión sobre asuntos familiares. ¿Podríamos reunirnos esta semana? La respuesta llegó en minutos. Elena, he estado esperando tu llamada. ¿Puedes venir a mi oficina mañana a las 2 de la tarde? Hay cosas que tu padre quería que supieras que no pudimos discutir mientras Marcos manejaba los arreglos del funeral. El sueño no llegó fácilmente esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz de papá. Hay cosas que Marcos no sabe, cosas que podrían destruir todo si se manejan mal. ¿Qué cosas? ¿Qué podría ser tan complicado que papá no pudiera compartirlo con ambos hijos? Tenía el presentimiento de que la reunión de mañana con el señor Ramírez iba a cambiar todo lo que quería saber sobre nuestra familia. La oficina del abogado olía a libros viejos y secretos cuidadosamente guardados. El señor Ramírez había sido el abogado de papá durante 30 años, y su rostro curtido llevaba el peso de cada crisis familiar que había ayudado a navegar de Elena. Dijo, señalando la silla frente a su escritorio. Tu padre me dio instrucciones muy específicas sobre esta conversación. Estaba bastante preocupado por cómo reaccionaría Marcos a la situación financiera de la familia. ¿Qué situación financiera? Pregunté confundida. He estado manejando los libros de papá durante 2 años. El negocio de construcción va bien. El señor Ramírez asintió sombríamente. Esa es parte de lo que tu padre quería que explicara. El éxito de la compañía constructora está construido sobre tiempo prestado, y Marcos no tiene idea de cuán precarias están realmente las cosas. Abrió una carpeta gruesa y extendió documentos que nunca había visto antes. Hace 15 años, tu padre arrendó discretamente los derechos minerales de la finca familiar a la Corporación Minera Vista del Monte. El arrendamiento proporcionó ingresos constantes que le permitieron expandir el negocio de construcción sin asumir deudas peligrosas. Miré fijamente los contratos tratando de procesar esta información. ¿Derechos minerales? ¿Qué tipo de minerales? Inicialmente, nada particularmente valioso. Vista del Monte pagaba una tarifa anual modesta por el derecho de realizar estudios geológicos. Tu padre usó ese dinero sabiamente. Mantuvo el negocio solvente durante las crisis económicas y le permitió evitar el tipo de inversiones arriesgadas que destruyen las empresas familiares. El señor Ramírez sacó otro conjunto de documentos. Sin embargo, hace 4 años, tu padre descubrió que su socio comercial, Vicente Torres, había estado desfalcando sistemáticamente dinero de la empresa. Torres había estado robando durante casi 3 años antes de que tu padre lo descubriera. Mi estómago cayó. Nunca había escuchado el nombre Vicente Torres. Tu padre pasó meses documentando el robo y construyendo un caso. Pero en lugar de presentar cargos criminales, tomó una decisión diferente. Usó el miedo de Torres a ser procesado para forzarlo a salir del negocio completamente. ¿Por qué no hizo arrestar a Torres? Porque, dijo el señor Ramírez en voz baja, Torres amenazó con exponer el acuerdo de arrendamiento minero a Marcos y afirmó que tu padre había estado ocultando activos de su propia familia. Tu padre se dio cuenta de que Marcos exigiría inmediatamente liquidar los derechos mineros, lo que habría activado cláusulas de terminación anticipada y le habría costado a la familia millones en ingresos futuros. El panorama se estaba volviendo más claro y más perturbador. Papá compró a Torres para proteger el arrendamiento, exactamente. Le costó casi 2 millones de euros, dinero que pidió prestado contra futuros pagos de arrendamiento. Por eso la compañía constructora ha estado luchando últimamente. Tu padre sacrificó la estabilidad a corto plazo para proteger la seguridad familiar a largo plazo. El señor Ramírez alcanzó otra carpeta. Pero hay más, Elena. Hace 3 meses, Vista del Monte completó su estudio geológico exhaustivo. Encontraron depósitos significativos de minerales de tierras raras en toda tu propiedad. Me entregó una carta, con el logo de Vista del Monte. Están ofreciendo comprar la tierra y los derechos minerales directamente por 65 millones de euros, más regalías sobre materiales extraídos durante los próximos 25 años. No podía respirar. 65 millones de euros. Tu padre sabía que esta oferta venía, continuó el señor Ramírez. Por eso reestructuró su testamento hace 6 meses. Se dio cuenta de que Marcos querría vender inmediatamente y dividir el dinero. Pero tu padre creía que los pagos de regalías proporcionarían mejor seguridad a largo plazo para la familia. Entonces, ¿Marcos no sabe nada de esto? Marcos sabe que Torres fue comprado, pero piensa que fue solo un desacuerdo comercial normal. No tiene idea sobre el desfalco, los derechos minerales o la oferta minera. El señor Ramírez me miró seriamente. El mayor temor de tu padre era que Marcos tomara decisiones impulsivas sobre los activos familiares sin comprender su valor completo o complejidad. Pensé en el comentario de Marcos en el funeral. Deberías haber cuidado mejor de él. ¿Cuándo es la lectura del testamento? Pregunté. Mañana a las 10 de la mañana.
Elena, necesito que entiendas que tu padre estructuró su testamento muy cuidadosamente para protegerlos a ti y a Marcos de cometer errores costosos. Pero Marcos puede que no lo vea de esa manera inicialmente. La lectura del testamento estaba programada para la mañana siguiente, pero Marcos llegó una hora antes con 2 abogados que nunca había visto. Elena, dijo. Su voz llevaba ese tono que usaba cuando estaba a punto de explicar por qué yo estaba equivocada sobre algo. He estado pensando sobre el patrimonio de papá, y hay algunas preocupaciones que debemos abordar. El señor Ramírez emergió de su oficina, observando el séquito legal de Marcos con obvia desaprobación. Marcos, discutimos esto ayer. La lectura del testamento es a las 10 en punto como se programó. En realidad, dijo una de las abogadas de Marcos, una mujer de rostro afilado en un traje caro. Nos gustaría revisar cualquier cambio reciente al testamento del señor Morales antes de la lectura formal. Nuestro cliente tiene razones para creer que pudo haber habido alteraciones hechas durante un periodo en que el juicio de su padre estaba comprometido por la medicación. Sentí mi rostro enrojecer de ira. Ya estaban sugiriendo que papá no era competente cuando tomó sus decisiones finales. Eso es interesante, dijo el señor Ramírez con calma, porque Francisco anticipó esa preocupación. Le entregó a la abogada de Marcos un sobresellado. Evaluación psiquiátrica de la doctora Sara Méndez, fechada hace 4 meses. Confirmó que el padre de su cliente era completamente competente mentalmente y específicamente capaz de tomar decisiones legales complejas. La abogada de rostro afilado escaneó el documento. Su expresión confiada vacilando ligeramente. Además, continuó el señor Ramírez. Francisco solicitó que documentara sus razones para cualquier cambio testamentario que hiciera. ¿Les gustaría escuchar esa grabación? Marcos se movió incómodamente en su silla. ¿Grabación? El señor Ramírez presionó play en una grabadora digital. La voz de papá llenó la habitación, débil pero absolutamente clara. Este es Francisco Morales, hablando por mi propia voluntad, el 15 de marzo. Estoy cambiando mi testamento porque he descubierto información sobre las finanzas familiares que mi hijo Marcos no comprende. También he aprendido que Marcos ha estado en comunicación con Vicente Torres, a pesar de no saber que Torres desfalcó dinero de nuestro negocio familiar. El rostro de Marcos se puso pálido. ¿Qué? Papá, yo nunca. El señor Ramírez pausó la grabación. ¿Te gustaría que continúe, Marcos? Tu padre documentó varias conversaciones donde mencionaste a Torres como un consultor potencial para expandir el negocio después de tu herencia. No sabía que Torres robó nada, protestó Marcos. Me contactó hace meses con algunas propuestas comerciales interesantes. ¿Cómo se suponía que lo supiera? Porque, interrumpió el señor Ramírez, tu padre trató de advertirte, pero tú constantemente descartaste sus preocupaciones como confusión inducida por la medicación. Tiene 15 horas de conversaciones grabadas, documentando tus respuestas. La habitación cayó en silencio, excepto por el sonido de la respiración pesada de Marcos. El señor Ramírez abrió el testamento y comenzó a leer. A mi hijo, Marcos, quien ha demostrado su perspicacia comercial en la capital, le dejo mi empresa constructora, incluidos todos los activos, equipos y contratos en curso. Sin embargo, esta herencia viene con una restricción de gestión de 5 años que Marcos acordó previamente por escrito, previniendo cualquier venta o fusión de activos de la compañía. Marcos se veía confundido. ¿Qué restricción de gestión? Los documentos de planificación patrimonial que firmaste el año pasado, dijo el señor Ramírez. Tus abogados te aconsejaron que era papeleo estándar, pero en realidad acordaste un periodo de estabilización de 5 años para cualquier activo comercial heredado. Vi a los abogados de Marcos susurrar frenéticamente entre ellos, mientras revisaban papeles de sus maletines. A mi hija, Elena, continuó el señor Ramírez, quien ha demostrado lealtad inquebrantable y buen juicio. Le dejo la casa familiar y toda la propiedad asociada, incluyendo derechos minerales y cualquier acuerdo comercial relacionado. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. ¿Eso es todo? La voz de Marcos se quebró. Ella recibe una granja deteriorada y yo recibo un negocio que ni siquiera puedo vender. En realidad, Marcos, dijo el señor Ramírez, y algo en su tono nos hizo congelarnos a ambos. Hay algo más que tu padre quería que ambos entendieran sobre la situación financiera de la familia. El señor Ramírez sacó de su escritorio la carpeta que había visto el día anterior, la que contenía los contratos mineros y estudios geológicos. Elena, dijo, tu herencia incluye más que solo la casa. La propiedad abarca 47 acres, incluidos los derechos minerales que tu padre arrendó a Vista del Monte hace 15 años. Extendió el estudio geológico sobre su escritorio. El contorno familiar de nuestra tierra familiar estaba cubierto con notaciones técnicas y zonas de colores indicando depósitos minerales. Marcos, continuó el señor Ramírez, tu padre mantuvo el arrendamiento minero privado porque sabía que querrías liquidarlo inmediatamente por dinero rápido. Creía correctamente, como resulta, que la paciencia sería más rentable para la familia a largo plazo.
Marcos se inclinó hacia adelante, estudiando los documentos con creciente interés. ¿De qué tan rentable estamos hablando? Hace 3 meses, Vista del Monte completó su estudio exhaustivo. Encontraron depósitos sustanciales de minerales de tierras raras esenciales para la fabricación de electrónica y energía renovable. El señor Ramírez sacó la carta de oferta oficial. Están preparados para comprar los derechos minerales por 65 millones de euros, más regalías estimadas en 15 a 20 millones durante los próximos 25 años. Vi el rostro de Marcos pasar por confusión, incredulidad y luego codicia calculadora. 85 millones, dijo lentamente. Por la propiedad de Elena. Por la propiedad que papá específicamente dejó a Elena, corregí. La expresión de Marcos se endureció. Elena, no puedes pensar seriamente que eres capaz de manejar negociaciones que valen tanto dinero. Esto requiere experiencia comercial sofisticada que simplemente no tienes. Y ahí estaba, el mismo tono condescendiente que había usado toda nuestra vida. Lo que tengo, dije en voz baja, es la confianza de papá. Él eligió darme esta responsabilidad por una razón. Porque estuviste aquí manipulándolo mientras estaba enfermo, estalló Marcos, su fachada de hombre de negocios, finalmente agrietándose. Lo aislaste de la familia y lo convenciste de cambiar su testamento a tu favor, Marcos. Interrumpió el señor Ramírez, necesito mostrarte algo más. Sacó otra carpeta. Esta contenía la evidencia que papá había compilado sobre el desfalco de Torres. Tu padre no solo documentó el robo de Torres para propósitos legales, también documentó tus comunicaciones con Torres durante el último año. El señor Ramírez le entregó a Marcos una pila de correos electrónicos impresos. Cada mensaje donde discutía modernizar el negocio, traer nueva experiencia y maximizar oportunidades post-herencia. Marcos leyó los correos, su rostro poniéndose más pálido con cada página. Torres te ha estado alimentando información y estrategias comerciales durante meses, continuó el señor Ramírez. Lo que no te dijo es que esas mismas estrategias son idénticas a las que usó para desfalcar dinero de otras 7 empresas familiares durante los últimos 15 años. El señor Ramírez abrió otro archivo, revelando un informe policial y recortes de periódicos. Vicente Torres está actualmente bajo investigación del FBI por un patrón de atacar negocios familiares durante periodos de transición o crisis. La decisión de tu padre de comprarlo en lugar de procesarlo fue lo único que impidió que Torres destruyera nuestra empresa constructora como destruyó a otros. Marcos miraba los documentos como si estuvieran escritos en un idioma extranjero. Tus conversaciones con Torres no fueron accidentales, Marcos. Él te apuntó específicamente porque sabía que eventualmente heredarías el negocio y se estaba posicionando para recuperar acceso a los activos familiares a través de ti. Me sentí enferma. Mientras yo había estado enfocada en el cuidado médico de papá, Marcos había estado sin saberlo planeando entregar nuestro negocio familiar a un criminal profesional. No sabía. Susurró Marcos. No, estuvo de acuerdo el señor Ramírez. No sabías porque nunca hiciste las preguntas correctas. Tu padre trató de advertirte sobre Torres varias veces, pero descartaste sus preocupaciones como confusión por los medicamentos para el dolor. El señor Ramírez reprodujo otra grabación, esta de la voz de Marcos en una llamada telefónica con papá. Papá, estás pensando demasiado en esta situación de Torres. Vicente tiene algunas ideas innovadoras sobre expandirse al desarrollo comercial. Tal vez es hora de dejar ir viejos rencores y enfocarse en oportunidades de crecimiento. Y la respuesta cansada de papá: hijo, si supieras lo que yo sé sobre Vicente, entenderías por qué eso es imposible. Pero nunca quisiste saber lo que él sabía, le dijo el señor Ramírez a Marcos. Solo querías heredar y hacer cambios. La habitación cayó en silencio, mientras el alcance completo del casi desastre de Marcos quedó claro. Entonces, ¿qué pasa ahora?, pregunté. El señor Ramírez me entregó una tarjeta de presentación. Tienes algunas decisiones que tomar sobre la oferta minera, Elena. Pero tienes tiempo para tomarlas cuidadosamente con el asesoramiento adecuado. Miró a Marcos. Tú tienes un negocio de construcción que dirigir responsablemente durante los próximos 5 años. Esa tarde, encontré una carta de papá en su escritorio. La letra temblorosa decía: mi querida Elena, si estás leyendo esto, significa que la lectura del testamento fue como esperaba. Con Marcos enojado y tú confundida sobre por qué te he dado tanta responsabilidad enorme. Quiero que entiendas que mi decisión no fue sobre amarte más que a tu hermano. Fue sobre confiar en ti para manejar la complejidad sin dejar que la codicia anule el buen juicio. Marcos tiene muchas fortalezas, pero la paciencia no es una de ellas. Si heredara los derechos minerales, los vendería inmediatamente y gastaría el dinero en expandir el negocio e invertir en nuevas empresas. En 5 años, el dinero habría desaparecido y nuestra familia no tendría nada que mostrar por esta oportunidad única en la vida. Tú, por otro lado,
Has pasado toda tu vida pensando en consecuencias a largo plazo. Este dinero minero no es algo que necesites ahora, Elena, pero algún día, cuando estés lista para formar una familia, o cuando encuentres un propósito que requiera recursos, o cuando los hijos de Marcos necesiten ayuda con la universidad, este dinero estará ahí porque lo habrás preservado. La situación de Torres es más complicada de lo que pude explicar durante la lectura del testamento. Marcos no solo no sabe sobre el desfalco, ha estado cultivando activamente una relación con Torres durante más de un año. Contraté a un investigador privado hace 6 meses cuando me di cuenta de lo que estaba pasando. Torres ha estado manipulando cuidadosamente a Marcos, alimentándolo con ideas y estrategias comerciales que suenan innovadoras, pero en realidad están diseñadas para darle a Torres acceso a los activos de nuestra compañía una vez que Marcos herede. El informe del investigador está en la caja fuerte del sótano. La combinación es el cumpleaños de tu madre. Lo que encontrarás allí te sorprenderá, pero también te ayudará a entender por qué tuve que estructurar el testamento de la manera en que lo hice. Marcos no es solo ingenuo sobre Torres. Ya acordó traer a Torres de vuelta como consultor senior tan pronto como tome control del negocio. Torres lo ha convencido de que lo forcé a salir injustamente y que tiene conexiones valiosas que podrían duplicar los ingresos de la compañía. La verdad es que Torres ha estado viviendo de dinero prestado durante 3 años, escondiéndose de las familias cuyos negocios destruyó y planeando su regreso a través de nuestra familia. No podía dejar que eso sucediera, Elena. No solo por nosotros, sino por los 2 empleados que dependen de este negocio y los clientes que confían en nosotros para completar sus proyectos honestamente. El dinero minero te da opciones, pero también te da responsabilidad. Úsalo sabiamente. Ayuda a Marcos a entender lo que la familia realmente significa. No solo compartir ganancias, sino protegerse mutuamente de cometer errores catastróficos. Hay una cosa más que necesitas saber. El señor Ramírez tiene instrucciones de contactar al FBI si Torres intenta restablecer contacto con nuestra familia después de mi muerte. Torres aún no sabe sobre el dinero minero, pero cuando lo descubra, se volverá desesperado por reclamar una parte de él. Ten cuidado, cariño. Sé inteligente. Y recuerda que, a veces el mayor acto de amor es negarse a dejar que alguien tome una decisión que lo destruirá. Estoy orgulloso de en quien te has convertido, Elena. No solo porque cuidaste de mí, sino porque siempre has cuidado lo que más importa. La caja fuerte del sótano también contiene documentos legales que te protegerán si Marcos intenta impugnar el testamento. Espero que nunca los necesites, pero tu hermano siempre ha sido mejor en negocios que en aceptar la derrota con gracia. Los amo a ambos, pero confío en ti para hacer lo correcto para todos. Papá. Bajé al sótano y encontré la caja fuerte. Adentro había 3 archivos, el historial criminal de Torres, evidencia de su contacto continuo con Marcos, y un documento legal que cambiaría todo si alguna vez necesitaba usarlo. Pero fue el 4.º artículo el que me hizo jadear, una nota escrita a mano de Marcos, fechada solo 2 semanas atrás, acordando la propuesta de Torres de reestructurar el negocio familiar para máxima eficiencia y ganancia. Mi hermano no solo había estado planeando traer a Torres de vuelta como consultor, había estado planeando vender la empresa de nuestro padre al grupo de inversión de Torres tan pronto como la heredara. Papá no solo me había protegido con su testamento, había protegido a Marcos de destruir todo lo que nuestra familia había construido. 2 días después de la lectura del testamento, Marcos tocó mi puerta a las 7 de la mañana. Podía ver a través de la ventana que había estado sentado en su auto en mi entrada durante al menos 1 hora, reuniendo el coraje para esta conversación. Elena, dijo cuando abrí la puerta. Necesitamos hablar, realmente hablar, sin abogados ni grabaciones, ni nada de esas otras cosas. Lo dejé entrar a la cocina y hice café mientras se sentaba en nuestra mesa de desayuno de la infancia, viéndose de alguna manera más pequeño de lo que había estado en la oficina del señor Ramírez. He estado pensando en todo lo que papá dijo sobre Torres, sobre el negocio, comenzó. Quiero que sepas que no tenía idea de que Vicente era un criminal. Te creo, dije, y lo decía en serio. Marcos era muchas cosas, arrogante, condescendiente, egoísta, pero no era malicioso. Había sido manipulado por alguien mucho más experimentado en el engaño. La cuestión es, continuó Marcos, que he estado mirando los libros de la empresa constructora desde la lectura del testamento. Realmente mirando, no solo echando un vistazo a los informes resumidos que papá solía enviarme. Sacó una carpeta de documentos financieros. Papá pidió prestado contra ingresos futuros para comprar a Torres, pero también usó esa situación para reestructurar la deuda de la compañía y eliminar algunos contratos riesgosos, que podrían habernos llevado a la bancarrota durante la próxima crisis económica. La voz de Marcos llevaba una nota de admiración a regañadientes. No solo nos estaba protegiendo de Torres, nos estaba protegiendo de mi impaciencia. Este fue el análisis más reflexivo que jamás había escuchado de Marcos sobre la situación de nuestra familia. Elena,
quiero proponerte algo y quiero que me escuches completamente antes de responder. Asentí. Curiosa a pesar de mí misma, quédate con los derechos minerales. Maneja las negociaciones con vista del monte como creas mejor, pero déjame comprarte la casa por el valor justo de mercado. Quiero mudarme de vuelta a San Miguel y dirigir el negocio de papá de la manera en que él hubiera querido. Parpadeé, sorprendida. ¿Quieres dejar la capital? He estado pensando en eso también. Marcos se pasó las manos por el cabello. Un gesto que recordaba de nuestra infancia cuando estaba trabajando en un problema difícil. Mi negocio en la capital es exitoso, pero no es satisfactorio. Estoy haciendo ricos a gente rica, pero no estoy construyendo nada que importe. Gesticuló alrededor de la cocina de nuestra madre con sus mostradores gastados y sillas desiguales. El negocio de papá emplea a 12 personas que viven en esta comunidad. Construye casas y edificios comerciales que estarán aquí durante generaciones. Cuando papá murió, 3 clientes diferentes vinieron al funeral para decirme lo honesto y confiable que era. La voz de Marcos se quebró ligeramente. ¿Cuándo fue la última vez que alguien dijo eso sobre mi trabajo en la capital? Estudié el rostro de mi hermano, buscando signos de la manipulación o cálculo que habían definido nuestra relación durante tanto tiempo. En cambio, vi algo que no había visto desde que éramos niños: incertidumbre genuina. La casa no está en venta, dije finalmente. Su rostro cayó. Pero antes de que pudiera responder, continué, pero puedes vivir aquí mientras aprendes el negocio. La habitación de papá es demasiado dolorosa para mí de todos modos, y esta casa es demasiado grande para una persona. Marcos me miró fijamente. ¿Me dejarías mudarme de vuelta a casa? Con una condición, dije. No más secretos. No más hacer planes sin hablarnos primero. Si alguien te aborda sobre oportunidades comerciales o inversiones, me lo dices. Si estoy considerando decisiones importantes sobre el dinero minero, te lo digo. Somos familia, Marcos. Es hora de que empecemos a actuar como tal. Los ojos de mi hermano se llenaron de lágrimas. La primera emoción genuina que había visto de él desde que éramos niños. Elena. No merezco. Esto no se trata de lo que mereces, interrumpí. Se trata de lo que nuestra familia necesita. Papá pasó sus últimos 2 años limpiando desastres y protegiéndonos de desastres que ni siquiera sabíamos que venían. Lo menos que podemos hacer es tratar de cuidarnos el uno al otro en adelante. Marcos asintió, incapaz de hablar. Esa tarde, condujimos juntos a la oficina del señor Ramírez para discutir los detalles prácticos de la transición de Marcos de regreso a San Miguel. Se sentía extraño pero correcto hacer planes como socios en lugar de adversarios. A la mañana siguiente, mi teléfono sonó a las 6 de la mañana. La identificación de llamadas mostró un número desconocido, pero algo me dijo que respondiera. Señorita Morales, soy Vicente Torres. Creo que necesitamos tener una conversación sobre su reciente ganancia inesperada. Su voz era suave, confiada, exactamente lo que había esperado de alguien que había pasado años manipulando personas. Señor Torres, dije, poniendo el teléfono en altavoz para que Marcos pudiera escuchar. No creo que tengamos nada que discutir, o creo que sí. Verá, he estado siguiendo los desarrollos con el patrimonio de su padre, y me preocupa que tal vez no comprenda completamente la complejidad de lo que está tratando. Marcos sacudía la cabeza frenéticamente, articulando con los labios. No interactúes con él. Pero tenía curiosidad por escuchar el discurso de Torres. Estoy escuchando. Dije, manejar un acuerdo de derechos minerales de varios millones de euros requiere experiencia que la mayoría de la gente simplemente no posee. La industria minera es notoria por aprovecharse de propietarios de tierras sin experiencia. Sin la representación adecuada, fácilmente podría perder millones en términos contractuales desfavorables. ¿Y usted está ofreciendo ayudarme por la bondad de su corazón? Torres se rió. Nada en los negocios es gratis, señorita Morales. Yo cobraría una tarifa de consultoría estándar, digamos el 15% de su liquidación final. Es mucho menos de lo que la mayoría de las empresas cobrarían. Y le garantizo que terminará con significativamente más dinero que si intenta manejar esto sola. 15% de 80 millones. 12 millones de euros para Torres solo por aparecer. Esa es una oferta muy generosa, dije, pero creo que puedo manejarme sola. Señorita Morales, la voz de Torres se endureció. No creo que entienda lo que está rechazando. Tengo 15 años de experiencia en negociaciones de derechos minerales. Tengo conexiones en toda la industria. Sé qué compañías son confiables y cuáles la engañarán. ¿Cómo usted engañó a mi padre? La línea se quedó en silencio por un momento. Entonces Torres se rió, un sonido que hizo que mi piel se erizara. Su padre le contó su versión de nuestro desacuerdo comercial. Veo. Lo que probablemente no mencionó es que tengo documentación de algunas decisiones financieras muy cuestionables que tomó durante los años. Decisiones que la agencia tributaria podría encontrar interesantes. Mi sangre se heló. Torres estaba amenazando con reportar a papá Hacienda, lo que podría desencadenar una auditoría y congelar todos los activos familiares.
¿Qué tipo de decisiones? Pregunté cuidadosamente. Los ingresos del arrendamiento minero para empezar. Métodos de contabilidad muy creativos para minimizar la responsabilidad fiscal. Luego está el asunto de algunos contratos de construcción que se completaron con, digamos, adhesión flexible a los códigos de construcción. Marcos agarró mi brazo, sacudiendo la cabeza violentamente. Estas eran claramente mentiras diseñadas para asustarme para que cooperara. Señor Torres, dije, si tuviera evidencia de fechorías reales, la habría usado hace años en lugar de robar dinero del negocio de mi padre. ¿Quién dice que robé algo? La voz de Torres se volvió fría. Las acusaciones de su padre nunca fueron probadas en el tribunal. Eran solo los delirios paranoicos de un hombre enfermo que no podía manejar tener un socio más joven y más innovador. La audacia absoluta de sus mentiras era impresionante. Le diré algo, dije. ¿Por qué no viene a la casa esta tarde? Podemos discutir esto cara a cara. Elena, no, susurró Marcos urgentemente. Excelente, dijo Torres. Estaré allí a las 2 de la tarde. Y señorita Morales, espero que sea más razonable en persona de lo que está haciendo por teléfono. Después de que colgó, Marcos me miró como si hubiera perdido la cabeza. Elena, no puedes dejarlo venir aquí. Es peligroso y está desesperado. La gente hace cosas estúpidas cuando está desesperada. Por eso necesitamos manejar esto cuidadosamente. Saqué mi teléfono y marqué el número del señor Ramírez. No nos vamos a reunir con Torres solos. Una hora más tarde, el señor Ramírez llegó con 2 personas adicionales, la detective Sara Martínez de la División de Fraude de la Policía Estatal, y el agente del FBI David Paredes de la Unidad de Delitos de Cuello Blanco. Torres no lo sabe todavía, explicó la detective Martínez, pero ha estado bajo investigación federal durante 18 meses. Hemos estado construyendo un caso basado en quejas de 7 familias diferentes cuyos negocios destruyó. El problema es que la mayoría de sus víctimas estaban demasiado avergonzadas o financieramente devastadas para perseguir el procesamiento. El agente Paredes agregó. Torres es muy cuidadoso para cubrir sus rastros y desacreditar a cualquiera que intente exponerlo. Pero ahora está cometiendo un error. El señor Ramírez dijo, al amenazarte e intentar extorsionar tarifas de consultoría, nos está dando motivos para arresto inmediato. Exactamente las 2 de la tarde. Vicente Torres tocó nuestra puerta principal. Abrí para encontrar a un hombre que no se parecía en nada al criminal magistral confiado que había imaginado. Torres era más bajo que el promedio, probablemente a mediados de sus 50. Con cabello ralo y un traje caro que no podía ocultar del todo su desesperación, señorita Morales, dijo con encanto practicado. Gracias por aceptar reunirse conmigo. Entré, dije. Hay algunas personas que me gustaría que conociera. La expresión en el rostro de Torres cuando vio a la detective Martínez y al agente Paredes valió cada momento de ansiedad. ¿Qué había sentido sobre esta reunión? Vicente Torres, dijo el agente Paredes, poniéndose de pie y mostrando su placa. Está arrestado por conspiración para cometer fraude, lavado de dinero y extorsión. Mientras las esposas hacían clic alrededor de las muñecas de Torres, me miró con odio sin disimular. Esto no ha terminado, gruñó. No tienes idea en qué te estás metiendo con ese acuerdo minero. Esas compañías te comerán viva. Tal vez, dije con calma, pero al menos no son criminales. Mientras el auto de policía desaparecía por nuestro camino de entrada con Torres en el asiento trasero, Marcos se volvió hacia mí con algo que se acercaba al asombro. Elena, ¿cómo supiste llamar al FBI? No lo sabía, admití, pero la carta de papá mencionaba que el señor Ramírez tenía instrucciones de contactarlos si Torres intentaba acercarse a nuestra familia. Pensé que valía la pena una llamada telefónica. ¿Lo preparaste?, dijo Marcos con admiración. ¿Le diste suficiente cuerda para que se ahorcara? No, corregí. Le di suficiente cuerda para que se ahorcara. Hay una diferencia. Pero incluso mientras sentía alivio por el arresto de Torres, sabía que esto era solo el comienzo. En 2 días, representantes de Vista del Monte llegarían para comenzar negociaciones serias sobre la compra de los derechos minerales. Y a diferencia de Torres, eran personas de negocios completamente legítimas que esperarían que supiera exactamente lo que estaba haciendo. Los representantes de Vista del Monte llegaron el jueves por la mañana en un convoy que parecía una visita presidencial. 3 camionetas negras, 7 personas en trajes caros y suficientes maletines para abastecer un bufete de abogados. Los recibí en el estudio de papá, que había preparado quitando todas las fotos familiares y artículos personales que podrían hacerme parecer ingenuo o emocional. Marcos se sentó a mi lado, tomando notas y haciendo preguntas técnicas que demostraban que no éramos completos aficionados. Señorita Morales, dijo la doctora Sarachen, la negociadora principal de Vista del Monte. Estamos muy entusiasmados con el potencial de su propiedad. Nuestros estudios geológicos indican depósitos minerales que podrían ser extremadamente valiosos para ambas partes.
extendió gráficos e informes técnicos que parecían algo de un libro de texto. Científicos, sin embargo, doctora Chen continuó. Quiero ser completamente transparente con usted sobre los desafíos involucrados en este proyecto. La extracción de minerales es una empresa compleja a largo plazo con consideraciones ambientales y logísticas significativas. Este no era el discurso de ventas de alta presión que había estado esperando. En cambio, la doctora Chen estaba explicando problemas potenciales. Nuestra oferta inicial de 65 millones de euros se basa en los precios actuales del mercado y las estimaciones de costos de extracción. Pero esos números podrían cambiar significativamente según factores que no podemos controlar, regulaciones ambientales, fluctuaciones del mercado, dificultades de extracción o cambios en la demanda de minerales de tierras raras. Marcos se inclinó hacia adelante. ¿Está tratando de disuadirnos de venderle? La doctora Chen sonrió. En realidad, estamos tratando de asegurarnos de que entiendan exactamente a qué están acordando. Vista del Monte ha sido quemada en el pasado por propietarios de tierras que tenían expectativas poco realistas sobre las operaciones mineras. Encontramos que la comunicación honesta por adelantado previene disputas legales costosas más adelante. Me entregó un documento que era mucho más grueso de lo que había anticipado. Esta es nuestra oferta completa, incluidos todos los términos y condiciones. Recomiendo encarecidamente que lo lleváis con abogados especializados en derecho de derechos minerales, no solo abogados de práctica general. Pasé la siguiente hora haciendo preguntas que el señor Ramírez me había ayudado a preparar. La doctora Chen respondió cada una a fondo, nunca pareciendo impaciente o condescendiente. Señorita Morales, dijo finalmente, ¿puedo preguntarle por qué está considerando vender los derechos directamente en lugar de negociar un acuerdo de arrendamiento con pagos de regalías? Era una buena pregunta, una que Marcos y yo habíamos discutido extensamente. Mi padre pasó 15 años manejando un acuerdo de arrendamiento, dije. Proporcionó ingresos constantes, pero también requirió atención constante y experiencia que no estoy segura de poder proporcionar a largo plazo. Ese es un punto justo. Reconoció la doctora Chen. La gestión de arrendamientos puede ser compleja, pero quiero asegurarme de que haya considerado todas sus opciones. Sacó otro documento, un análisis detallado de diferentes estructuras financieras para nuestro acuerdo. Una compra directa le da efectivo inmediato, pero ningún ingreso continuo. Un arrendamiento con regalías proporciona menos dinero por adelantado, pero retornos totales potencialmente mucho más altos con el tiempo. También hay una opción híbrida, compra parcial con regalías reducidas que le da efectivo inicial significativo más seguridad de ingresos a largo plazo. Miré a Marcos, quien se encogió de hombros. Es tu decisión, Elena. Papá te dejó esto por una razón. Esa noche, después de que el equipo de Vista del Monte se fue, Marcos y yo nos sentamos en la cocina, discutiendo las diversas ofertas. La opción híbrida tiene más sentido para mí, dijo Marcos. 40 millones por adelantado, más regalías que podrían totalizar otros 30-50 millones durante 25 años. Pero ¿qué pasa si el mercado de minerales de tierras raras colapsa? ¿Qué pasa si las regulaciones ambientales cierran la operación? ¿Qué pasa si Vista del Monte quiebra? ¿Qué pasa si te cae un rayo? Contrarrestó Marcos. Elena, no puedes tomar decisiones basadas en cada desastre posible. A veces tienes que confiar en que las cosas funcionarán. Era un buen consejo, pero no estaba lista para tomar una decisión de 70 millones de euros. Después de 2 días de consideración, necesito más tiempo, dije. ¿Cuánto más tiempo? La doctora Chen dijo que podía tomar hasta 60 días para decidir. Quiero usar al menos parte de ese tiempo para realmente entender entre qué estoy eligiendo. Marcos asintió. Eso es inteligente. 3 semanas después, recibí una llamada telefónica que lo cambió todo. Señorita Morales, soy Jennifer Torres. Mi sangre se heló. ¿Está relacionada con Vicente Torres? Desafortunadamente, sí. Vicente es mi ex marido. Su voz llevaba una mezcla de agotamiento y determinación. Estoy llamando porque tengo información sobre su situación que creo que necesita escuchar. Contra el consejo de Marcos, acordé reunirme con Jennifer en una cafetería en el pueblo vecino. Era nada como lo que había esperado, una mujer de aspecto cansado en sus 40 con ojos inteligentes y manos callosas que sugerían que trabajaba para ganarse la vida. Vicente me ha estado llamando desde la cárcel, comenzó sin preámbulos. Está furioso por su arresto y ha estado despotricando sobre su familia y el dinero minero. ¿Qué dijo? Jennifer sacó un cuaderno. Me dijo que sus derechos minerales valen mucho más de lo que Vista del Monte está ofreciendo. Afirma tener información privilegiada sobre precios de minerales de tierras raras que sugieren que podría obtener el doble de lo que están proponiendo. Sentí un escalofrío de inquietud. ¿Cómo lo sabría? Eso es de lo que quería advertirle, dijo Jennifer. Vicente no tiene información privilegiada sobre precios de minerales. Lo que tiene es un patrón de decirle a la gente que sus activos valen más de lo que realmente valen.
Luego posicionarse como el experto que puede conseguirles un mejor trato. Abrió su cuaderno a una página cubierta con su escritura. Después de que Vicente se acercó a usted, comenzó a hacer llamadas telefónicas para tratar de encontrar otras compañías mineras que pudieran estar interesadas en su propiedad. Estaba planeando contactarla nuevamente y afirmar que había descubierto una guerra de ofertas por sus derechos minerales. Pero está en la cárcel. Vicente tiene asociados que aún no están en la cárcel, dijo Jennifer sombríamente. Le estoy diciendo esto porque Vicente destruyó el negocio de mi familia hace 15 años usando exactamente estas tácticas. Convenció a mi padre de que su empresa manufacturera valía mucho más que las ofertas que estaba recibiendo. Luego ayudó a negociar un trato que dejó a mi familia sin nada. Sacó una fotografía, un hombre de mediana edad de pie frente a una fábrica. Mi padre pasó 40 años construyendo ese negocio. Después de que Vicente terminó con él, papá perdió todo y murió de un ataque al corazón 6 meses después. Su voz era firme, pero sus manos temblaban. No quiero que eso le pase a otra familia. ¿Por qué me está ayudando? Soy la razón por la que su exmarido está en la cárcel. Jennifer sonrió sombríamente. Vicente ha estado entrando y saliendo de la cárcel durante años. La diferencia es que esta vez los cargos podrían realmente quedar. Su cooperación con el FBI les dio evidencia que han estado tratando de recopilar durante 2 años. Me entregó una tarjeta de presentación. Ese es el número del agente Paredes. Los asociados de Vicente no saben que he estado cooperando con la investigación del FBI. Si alguien se acerca a usted afirmando representar intereses mineros alternativos o ofreciendo maximizar el valor de sus derechos minerales, llame al agente Paredes inmediatamente. ¿Cómo sabré si alguien está trabajando con Torres? Le dirán que Vista del Monte la está engañando. Afirmarán tener conexiones con compañías mineras chinas o europeas que pagan precios más altos. Ofrecerán representarla por solo un pequeño porcentaje del valor aumentado. La voz de Jennifer era amarga por la experiencia. Y serán muy encantadores, muy convincentes y muy preocupados por su bienestar financiero. Esa noche, llamé a la doctora Chen en Vista del Monte. Doctora Chen, tengo una pregunta hipotética. Si alguien me dijera que las compañías mineras chinas suelen pagar precios más altos por los derechos minerales de tierras raras que las compañías americanas, ¿sería eso exacto? Hubo una pausa. Señorita Morales, ¿alguien se ha acercado a usted con esa afirmación? Es hipotético. Bueno, hipotéticamente hablando, esa afirmación sería falsa. Las compañías mineras chinas generalmente están más interesadas en comprar materiales extraídos que en adquirir derechos minerales extranjeros. La mayoría de las transacciones internacionales involucran mucha más complejidad regulatoria y costos legales significativamente más altos. La voz de la doctora Chen llevaba una nota de preocupación. ¿Puedo preguntar por qué lo pregunta? Expliqué sobre la advertencia de Jennifer, sin mencionar a Torres por su nombre. Señorita Morales. Quiero que sepa que nuestra oferta se basa en cálculos estándar de la industria y condiciones actuales del mercado. Si recibe ofertas competidoras, la animo a que las reváis con abogados de derechos minerales independientes. Pero por favor tenga mucho cuidado con cualquiera que se acerque a usted con promesas de pagos dramáticamente más altos. ¿Por qué? Porque las compañías mineras legítimas no trabajan de esa manera. No enviamos representantes a las casas de las personas para hacer ofertas sorpresa y no prometemos retornos que están significativamente por encima de las tasas del mercado. La doctora Chen hizo una pausa. Los esquemas fraudulentos de derechos minerales son desafortunadamente comunes. El FBI tiene varias investigaciones en curso sobre criminales que específicamente se enfocan en propietarios de tierras con depósitos minerales valiosos. Después de colgar, me di cuenta de que la protección de papá no había terminado con su muerte, al dejarme los derechos minerales en lugar de a Marcos. Me había dado algo que Torres no podía manipular o robar, pero solo si era lo suficientemente inteligente como para no volverme codiciosa. 2 días después, un hombre llamado David Wu llamó para decirme que su consorcio minero internacional podía ofrecerme 90 millones de euros por mis derechos minerales con papeleo mínimo y pago inmediato. Colgué y llamé al agente Paredes. El señor Wu es el sobrino de Vicente Torres, me dijo el agente Paredes. Gracias por llamar en lugar de reunirse con él. Acaba de ayudarnos a agregar otro cargo a la acusación de Torres. Esa noche, Marcos y yo tomamos nuestra decisión sobre la oferta de Vista del Monte. La opción híbrida, dije. 40 millones por adelantado más regalías. ¿Estás segura? Estoy segura de que papá nos salvó este dinero para mí para que pudiera perderlo ante criminales, respondí. Estoy segura de que ser codiciosa es lo que mete a la gente en problemas con personas como Torres. Marco sonrió. Papá estaría orgulloso de ti. Papá estaría orgulloso de nosotros, corregí. Finalmente estamos actuando como familia.
La ceremonia de firma del contrato de Vista del Monte estaba programada para un viernes por la mañana en la sala de conferencias del señor Ramírez. Había pasado la noche anterior leyendo el acuerdo de 40 páginas una última vez, asegurándome de entender cada cláusula y condición. Pero cuando llegué a la oficina de abogados, encontré a Marcos esperando en el estacionamiento con una expresión sombría. Elena, tenemos un problema, dijo. Torres escapó de la cárcel del condado anoche. Mi sangre se heló. ¿Cómo es posible? Aparentemente, tuvo ayuda de alguien desde el exterior. El FBI cree que fue su sobrino, David Wu, pero no han encontrado a ninguno de los dos todavía. La voz de Marcos estaba tensa de preocupación. El agente Paredes me llamó hace una hora. Están recomendando que pospongamos la firma hasta que Torres sea recapturado. ¿Por cuánto tiempo? No lo saben. Podrían ser días, podrían ser semanas. Miré el edificio de la oficina de abogados, pensando en todo por lo que habíamos pasado para llegar a este momento. La muerte de papá, la lectura del testamento, las amenazas de Torres, las cuidadosas negociaciones con Vista del Monte, todo llevando a esta mañana. No, dije finalmente, no qué. No vamos a posponer. Torres ha aterrorizado a nuestra familia durante suficiente tiempo. No voy a dejar que continúe controlando nuestras decisiones, incluso cuando está huyendo de la policía. Marcos se veía inseguro. Elena, el agente Paredes cree que Torres podría intentar algo desesperado. Se enfrenta a cargos federales que podrían enviarlo a prisión durante 20 años. No tiene nada que perder. Por eso estamos terminando esto hoy, dije firmemente. Una vez que el contrato esté firmado y el dinero transferido, Torres no tendrá razón para venir tras nosotros. No quedará nada para que él robe. Dentro de la oficina de abogados, la doctora Chen y su equipo estaban esperando con champán y felicitaciones. Cuando expliqué la situación con Torres, su expresión se volvió seria. Señorita Morales, si se siente insegura, ciertamente podemos reprogramar esta firma. Su seguridad es más importante que nuestro cronograma. Aprecio eso, pero quiero seguir adelante, dije. Cuanto antes se complete este trato, antes Torres se vuelve irrelevante para mi vida. El proceso de firma tomó 2 horas. Cada página requería mis iniciales. Cada cláusula necesitaba confirmación final. Cada número tenía que ser verificado contra nuestras negociaciones previas. Pero finalmente, la doctora Chen me entregó un bolígrafo para la última firma. Felicidades. Señorita Morales, dijo mientras firmaba mi nombre. Ahora es 40 millones de euros más rica, con pagos de regalías que comenzarán tan pronto como iniciemos las operaciones de extracción. Mientras el equipo de Vista del Monte empacaba sus documentos, la secretaria del señor Ramírez tocó la puerta de la sala de conferencias. Señor Ramírez, hay un Vicente Torres aquí exigiendo ver a la señorita Morales. Dice que es un asunto urgente con respecto a sus derechos minerales. La habitación quedó en silencio. La doctora Chen se veía confundida. Marcos se veía aterrorizado. Y el señor Ramírez inmediatamente alcanzó su teléfono para llamar a la policía. No llame a nadie, dije en voz baja. Déjenlo entrar. Elena, absolutamente no, protestó Marcos. Es peligroso y potencialmente violento. Por eso quiero terminar esto cara a cara, respondí. Estoy cansada de tener miedo de Vicente Torres. Contra el consejo de todos. Le dije a la secretaria que hiciera pasar a Torres a la sala de conferencias. Se veía terrible, sin afeitar, vistiendo ropa arrugada y con la expresión de ojos salvajes de alguien que no había dormido en días. Pero su voz todavía era suave y confiada cuando habló. Señorita Morales, me alegra haberla encontrado antes de que cometiera un error terrible, dijo, mirando desdeñosamente al equipo de Vista del Monte. Tengo información sobre sus derechos minerales que podría ahorrarle millones de euros. ¿De verdad? Dije con calma. ¿Qué información es esa? Torres sacó una carpeta que se veía sospechosamente oficial. He estado en contacto con compañías mineras europeas que se especializan en extracción de tierras raras. Están preparadas para ofrecerle 75 millones de euros por sus derechos minerales. 35 millones más de lo que esta compañía estadounidense está ofreciendo. La doctora Chen comenzó a hablar, pero levanté la mano para detenerla. Eso suena muy impresionante, señor Torres. Dije, ¿puedo ver los documentos de la oferta? Torres vaciló por solo un momento, lo suficiente para que me diera cuenta de que su carpeta contenía papeles en blanco, formularios fotocopiados que en realidad no eran ofertas legales. Los documentos aún están siendo preparados por su equipo legal, dijo, pero puedo garantizar que, si espera 24 horas antes de firmar con Vista del Monte, tendrá múltiples ofertas competidoras que aumentarán dramáticamente su pago final. Señor Torres, dije, poniéndome de pie de la mesa de conferencias, tengo información que podría interesarle. Le entregué el contrato firmado de Vista del Monte. Acabo de vender mis derechos minerales a Vista del Monte por 40 millones de euros más regalías. El trato está completo. El dinero ha sido transferido y no queda nada para que usted le robe a mi familia.
Torres miró el contrato, su rostro pasando por incredulidad, rabia y finalmente desesperación. No tienes idea de lo que acabas de hacer, gruñó. Esa compañía europea iba a pagarte 75 millones. Acabas de costarte 35 millones porque eras demasiado estúpida para esperar un día. Oh, dije con calma. Acabo de evitar que me engañaras con 70 millones con una oferta falsa de una compañía que no existe. La fachada confiada de Torres finalmente se agrietó completamente. Esto no ha terminado, dijo, su voz temblando de furia. Tu familia destruyó mi vida y voy a... Nunca terminó la amenaza. El agente Paredes y 2 otros agentes del FBI entraron a la sala de conferencias y arrestaron a Torres por segunda vez en 3 semanas. Mientras lo llevaban esposado, Torres me miró con puro odio. ¿Crees que ganaste?, gritó. No tienes idea en qué te estás metiendo con ese dinero minero. Va a arruinarte tal como arruinó a todos los demás que pensaban que eran más listos que yo. Después de que Torres se fue, la sala de conferencias estuvo en silencio durante un largo momento. Señorita Morales, dijo finalmente la doctora Chen, tengo que preguntar, ¿cómo supo que su oferta europea era falsa? Sonreí. Porque las compañías mineras legítimas no envían convictos fugitivos para negociar tratos de millones de euros. 6 meses después, estaba parada en el patio trasero de la casa, viendo a los equipos de construcción instalar paneles solares en el techo del granero. El sol matutino proyectaba largas sombras sobre el jardín, donde mamá me había enseñado a cultivar vegetales, y por primera vez, desde la muerte de papá, el futuro se sentía lleno de posibilidades en lugar de problemas. El primer cheque de regalías de Vista del Monte había llegado la semana anterior. 200.000 euros por los primeros 6 meses de operaciones de extracción. La doctora Chen había llamado para decirme que los depósitos minerales eran incluso más ricos de lo que sus estudios originales habían indicado, lo que significaba que los futuros pagos de regalías probablemente serían más altos de lo proyectado. Pero no era el dinero lo que me hacía sentir rica. Era la llamada telefónica que había recibido esa mañana del agente Paredes. Vicente Torres fue sentenciado ayer, me había dicho. 22 años en prisión federal por fraude, conspiración y lavado de dinero en múltiples estados. Su sobrino, David Gu, recibió 15 años. Gracias a su cooperación, pudimos construir un caso que finalmente los puso a ambos lejos permanentemente. 22 años. Torres tendría casi 80 cuando fuera liberado, asumiendo que viviera tanto tiempo. Agente Paredes había preguntado qué pasó con las otras familias que Torres engañó, las que perdieron sus negocios. Esas son las mejores noticias, había respondido. Torres fue ordenado a pagar restitución completa a todas sus víctimas. El tribunal está liquidando sus activos restantes y distribuyéndolos a las familias que destruyó. No los hará completos, pero es algo. Después de colgar, me había sentado en el estudio de papá, pensando en la carta que me había escrito sobre entender la diferencia entre querer algo y necesitar algo. Lo que había querido era venganza contra Torres. Justicia por lo que intentó hacerle a nuestra familia. Y prueba de que era lo suficientemente fuerte para proteger lo que importaba. Lo que había necesitado era seguridad, tranquilidad y el conocimiento de que otras familias no sufrirían de la manera en que casi lo hicimos nosotros. A veces querer y necesitar resultan ser lo mismo. Marcos me encontró en el jardín esa tarde, revisando planos arquitectónicos. Para las renovaciones de la casa, el contratista dice que pueden comenzar con la cocina la próxima semana, dijo, acomodándose en la silla de césped a mi lado. ¿Estás segura de que quieres hacer todo este trabajo en lugar de simplemente construir una casa nueva en otro lugar? Este es nuestro hogar, dije simplemente. Además, a papá le habría encantado ver la casa restaurada adecuadamente. Marcos asintió, entendiendo. Había estado viviendo en la vieja habitación de papá durante 4 meses, dirigiendo el negocio de construcción con una competencia y dedicación que habrían hecho orgulloso a nuestro padre. La restricción de 5 años sobre la venta del negocio no había resultado ser una carga, había resultado ser un regalo que obligó a Marcos a desacelerar y construir algo sostenible en lugar de solo rentable. Elena, necesito decirte algo, dijo Marcos, su voz llevando ese tono serio que una vez me había puesto nerviosa, pero ahora solo me hacía prestar atención. He estado pensando en lo que papá escribió en su carta sobre la familia cuidándose mutuamente. Quiero que sepas que, si algo me pasa alguna vez, mi parte del negocio de construcción va para ti, no para mi hija, Sofía. Lo miré de los planos arquitectónicos. Marcos, eso no tiene sentido. Sofía es tu hija. Sofía tiene 7 años, respondió Marcos. Para cuando tenga edad suficiente para dirigir un negocio. Podría no querer vivir en San Miguel o trabajar en construcción. Pero si algo me pasa antes de que crezca, quiero que tenga una tutora que la ayude a tomar buenas decisiones sobre dinero y familia. Me entregó un documento legal. He estado trabajando con el señor Ramírez para establecer un fideicomiso para Sofía contigo como fideicomisaria.
Si quiere estar involucrada en el negocio familiar cuando sea mayor, las acciones están ahí para ella. Si quiere hacer algo más con su vida, puedes vender el negocio y usar el dinero para su educación o lo que necesite. Leí los documentos del fideicomiso, impresionada por lo cuidadosamente que Marcos había pensado en cada posibilidad. Esto es muy generoso, dije, pero Sofía tiene una madre. Jennifer podría no querer que yo tome decisiones sobre el futuro de su hija. Ya hablé con Jennifer sobre esto, dijo Marcos. Cree que serías una buena influencia en Sofía. También, cree que Sofía debería crecer conociendo a la familia, que se preocupó lo suficiente como para proteger a su padre de sus propias malas decisiones. Esa noche, Jennifer llamó desde California a Elena. Marcos me habló sobre el fideicomiso que está estableciendo para Sofía. Quería agradecerte por aceptar ser la fideicomisaria. Aún no he aceptado, dije honestamente. Ser responsable del futuro financiero de una niña es un gran compromiso. También lo es ser responsable de 40 millones de euros en derechos minerales, señaló Jennifer. Pero has manejado eso bastante bien. Tenía razón Jennifer, ¿puedo preguntarte algo? ¿Por qué estás dispuesta a confiar en mí con decisiones sobre el futuro de Sofía? Apenas nos conocemos. Hubo una pausa antes de que respondiera. Porque cuando Vicente intentó destruir a tu familia, no solo te protegiste a ti misma, te aseguraste de que fuera arrestado para que no pudiera lastimar a nadie más. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre tu carácter. 2 semanas después, Sofía vino a visitar durante las vacaciones de primavera. Era una versión en miniatura de Marcos, confiada, curiosa y propensa a hacer preguntas difíciles. Tía Elena, dijo en su segundo día en la casa. Papá dice que ahora eres rica porque el abuelo te dejó tierra especial. Algo así, respondí, ayudándola a plantar semillas de tomate en el viejo jardín de mamá. ¿Vas a mudarte a una ciudad grande como papá solía vivir? No, cariño, me voy a quedar justo aquí. Sofía consideró esto seriamente. Bien, papá es más feliz aquí que en la capital. Sonríe más ahora. De la boca de los niños de esa noche, después de que Sofía estaba dormida en mi vieja habitación. Marcos y yo nos sentamos en el porche delantero compartiendo una botella de vino y viendo las estrellas salir sobre los campos donde habíamos jugado de niños alguna. ¿Ves? Te preguntas qué habría pasado si papá hubiera dividido todo equitativamente entre nosotros? Preguntó Marcos, pensé en ello. ¿Habrías querido vender los derechos minerales inmediatamente y invertir el dinero en expandir el negocio de construcción? Probablemente, admitió Marcos. Torres me habría convencido de hacerlos su socio en la expansión. En 2 años, Torres habría robado todo, el dinero minero, el negocio de construcción y probablemente nuestra relación como hermano y hermana. Entonces, el testamento de papá no se trataba solo del dinero, dijo Marcos lentamente. Se trataba de salvar a nuestra familia. Sí, estuve de acuerdo. Papá entendió algo que nosotros no, que a veces proteger a las personas de obtener lo que quieren es la mejor manera de darles lo que necesitan. Mientras me sentaba allí en la oscuridad, rodeada de los sonidos de la granja y la calidez de la familia, me di cuenta de que el mayor regalo de papá no habían sido 40 millones de euros en derechos minerales. Había sido enseñarme la diferencia entre ser rica y ser próspera. Rica es tener dinero. Próspera es tener algo que vale la pena proteger. La casa todavía necesita trabajo. Sofía visita cada verano ahora y el negocio de construcción de Marcos está prosperando bajo su cuidadosa gestión, pero lo más valioso que heredé de papá no fue dinero ni propiedad. Fue la comprensión de que la verdadera fortaleza no se trata de tomar lo que quieres, se trata de proteger lo que más importa. Y eso, al final, es el tipo de riqueza que ningún dinero puede comprar.